Estamos con Pedro Lechea, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para conversar sobre el tan voceado plan industrial. Según el gobierno, es un plan que lo que va a lograr es que despegue la industria nacional, pero según muchas personas, este podría ser un plan peligroso porque podría suponer una suerte de retorno a una serie de políticas controlistas que este país ya ha dejado. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Gracias por venir. Muy bien. Cuéntanos, desde la Sociedad Nacional, ¿qué piensan cuando se habla de un plan industrial? Mira, yo creo que el tiempo ha pasado, las experiencias se han aquilatado. Yo hace poco tiempo hice una columna que dije, usted cuidado con los planes industriales porque el anterior, acordémonos, en la década del 60 y del 70 se hablaba de que éramos exportadores de materia prima. Sí. Hacíamos azúcar, hacíamos algodón, hacíamos materias primas. Curioso, ¿no? Se sigue la misma narrativa. Se sigue escuchando. Esa narrativa en que terminó en un ensamblador de pollos, es lo único que ha quedado de esos 30 años de industrialización hacia adentro, dependencia de dominación y todas las teorías que fracasaron, que las dieron y no hubo ninguna garantía. Cuando alguien hace un negocio en un banco pone un aval. Si hubiésemos tenido un aval no hubiésemos sufrido tanto los peruanos y sobre todo la gente que menos tenía. Claro, porque mucha gente cree que la manera de desarrollar un país es hacerlo industrializarse a la fuerza. No sé, que el Estado de alguna manera tiene que intervenir para, Dios sabe cómo, escogiendo ciertas industrias, desarrollar esas industrias, ¿no? Mira, pero tú dices que eso no funciona. Mira, yo he puesto, ya lo he puesto por escrito, nosotros creemos que un plan industrial es generar el entorno. Generar el entorno, que no hayan sesgos en contra de un desarrollo de la industria. La industria del Perú es del mismo tamaño que la minería, para que entienda el televidente. Y ha venido creciendo de manera espectacular. Ha habido años del 9% anual con 1,25% de arancel. Entonces, ¿qué cosa es lo que requiere, si se quiere hablar de un plan industrial? Es mejorar las eficiencias del entorno en el cual se va a generar la industria. Vale decir, buenas carreteras, buenos puertos, un servicio de electricidad confiable, que haya a un costo competitivo. El Perú no está solo en el mundo. Nosotros competimos con Colombia, con Chile, con Ecuador, con Panamá, con todos los países con los cuales tenemos más o menos una relación, y son países que están interesados en ser parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el mejor plan industrial? ¿Qué tan competitivo soy yo respecto a los otros países del mundo? ¿Qué tanto entorno genero yo para que venga acá el capital a instalarse y a generar empleos de calidad, con contratos decentes y con todas las formas de contratación que son las que buscamos? Pero cuando comenzamos a generar distorsiones, estas distorsiones es al final del día que el árbitro juegue no cobrándonos por foul a nosotros. Entonces, el día que viene un árbitro a cobrarnos foul, no la vemos, pues. Porque se habla mucho, por ejemplo, de que deberían haber zonas en el Perú exentas de impuestos, zonas francas, ese tipo de cosas. Eso ha demostrado no funciona. Que más, se prostituye. Y al final del día termina siendo zonas comerciales que tienen beneficios para poder pasar sin pagar impuestos y entrar sus productos al mercado con una diferencia absurda, con una diferencia tramposa, con una diferencia que asemeja a un contrabando oficial. Además, claro, esos sistemas, digamos, no premian a las empresas más eficientes y más competitivas, sino a las que se ubican en el sitio donde existe la protección. Claro, y muchas veces hay compañías que utilizan esto para, sabe Dios qué. Claro. Entonces, eso nunca ha funcionado, no ha volado, no se ha desarrollado. Entonces, más bien lo que se requiere es que haya un entorno competitivo y eficiente. Si somos rígidos en la contratación, que cada vez más los jóvenes no están encontrando empleo, lo cual es una mala señal, porque significa que no está entrando más capital a invertir. El trabajador va a tener mucho más ventajas, que al final del día lo que queremos es trabajo para nuestra gente y trabajo de calidad, es que una inversión en abundancia. Cuando la gente habla de que en estas zonas hay sobreganancia, esa es una sobreestupidez. ¿Por qué? Porque la sobreganancia es el faro que atrae más inversión, hasta que esa sobreganancia baja por la cantidad de entradas a este segmento que genera muchos beneficios. Ahora, hablando ya en términos de reformas concretas, ¿no? O sea, tú dices que la mejor política industrial, el mejor plan industrial es hacerle fácil la vida de la inversión en general, ¿no? Y ¿tú qué crees que es lo que le hace en este país más difícil la vida a la inversión? ¿El tema laboral, el tema tributario? Tú tienes que, tributariamente, no somos baratos. O sea, venir a instalarte en el Perú para buscar un retorno, no tienes las mejores posibilidades en el Perú. O sea, tienes una incertidumbre institucional, ¿ok?
que todos las conocemos. Claro. Tienes un sobrecosto que crece día a día en términos laborales. Tienes unas tasas tributarias que ya han sido superadas por países con los que competimos. Por ejemplo, Colombia. ya. O sea, Colombia tienes un plan industrial que si tú logras generar cierto tipo de importaciones, tu impuesto a la renta es 15%. Ya. Entonces, tú ya puedes ir generando mejores precios porque vas a tener una perspectiva para tomar un riesgo de participar del mundo. Por el otro lado, el Perú es un productor de materias primas. ¡Enhorabuena! Entonces, generemos las condiciones para que las fábricas que utilicen esas materias primas se vengan al Perú. ¿Y por qué no vienen? Porque somos caros. O sea, el Perú es una plataforma que tiene un precio. Entonces, el inversionista va al supermercado de países y va viendo los precios. ¿Cuál le da mejor retorno? Porque ningún negocio es un huechito de lotería premiado. Claro. Los negocios tienen un alto grado de incertidumbre. Claro, la analogía que has puesto es muy buena, ¿no? La del supermercado, ¿no? O sea, el inversionista va a comprar un supermercado, aquí está la góndola de Chile, aquí está la góndola de Perú, aquí está el producto de Colombia, y va escogiendo, y si uno es más caro, escoge el más barato, ¿no? Claro, por ejemplo, tú tienes que hoy un contenedor de Huánuco a Lima está en $1,400, $1,800. Ya. A la China estás en 700. Increíble, claro. Entonces, obviamente, Huánuco no participa del mundo. No está participando del mundo. Paralelamente, si tú tienes energía cara, energía incierta, costos cruzados de energía en el cual tú estás tratando de subsidiar el crecimiento, el impulso para que se haga la línea de transmisión, tal vez mejor sería privatizarla de plano. Claro. y salirnos del problema, o el tema del problema de la energía en el Perú, Petroperú, todos estos temas de que tienen un componente nostálgico, no un componente técnico. Claro. Entonces el componente nostálgico es pasado vía subsidios cruzados, pero realmente tú terminas pagando el esfuerzo de algo que es nostálgico, que es un costo nostálgico, no es un costo real. Entonces, ¿qué está pasando en esas situaciones? Tú estás volviendo poco competitivo a tu industria. Estás jugando carga la burra. Pero llega un momento que la burra se echa. Y cuando hablas del tema tributario, o sea, hablemos ya de sectores específicos, ¿por dónde crees que podría ser más fácil una reforma? ¿Por dónde podríamos cortar costos tributarios? Mira, el tema tributario en el Perú es complejo, porque hay una cultura del no tributo. La cultura del no tributo es la discusión famosa de este economista Laffer, que decía, tú puedes subir los impuestos a un punto tal, y después de eso baja. Claro. Y ya no vas a recaudar más. En Francia, por ejemplo, se crea la etiqueta en la época de Luis XIV de seda que se ponía en la parte de atrás de las camisas autorizadas por la corona como timbre. Y la gente la falsificaba sabiendo que la pena era pena de muerte. Claro. O sea, cuando tú llevas los niveles tributarios a situaciones que están por encima de la cultura tributaria o el servicio que percibe la población, que recibe de las autoridades, la resistencia se da y comienza un camino de implosión. Claro, llega un punto donde presionas más y recaudas menos. Recaudas menos, exacta. O generas consecuencias no intencionadas, aumenta el contrabando, la adulteración, el fraude, y comienzas a tener muchos más problemas. Y toda la policía, en lugar de estar correteando a los ladrones, está dedicada a corretear a los adulteradores, cuando lo más fácil es poner un impuesto donde no sean competitivos. Y tiene que haber un compromiso. Entonces el Perú durante largo tiempo ha tenido tasas muy muy altas, y eso conlleva a que el contribuyente medio no lo pague. Por ejemplo, tú tienes que, para pasar de los regímenes tributarios como el RES, el RER, el RUS, y el régimen regular, tú mira los crecimientos que han tenido. El régimen regular casi no ha crecido, el RUS o los otros regímenes han crecido de manera exponencial. Pero, ¿por qué? Porque si tú llegas a 500.000 soles, al 501.000 ya pasas al régimen regular. ¿Qué significa el régimen regular? El régimen regular significa que de golpe, para comunicarte con la SUNAT y cumplir los requerimientos industriales, análisis de mermas, estudios de rendimiento, productividad, no puedes comunicarte con el Estado por menos de 120.000 soles anuales. Entonces, si yo facturo 500.000 y tengo que pagar en gastos 120.000, no vuela. Claro. No vuela porque ningún negocio te da 25 o 22% de las rentas brutas. No te da, no existe ese negocio. Claro. Y si existe, al ratito hay 7 o 8 competidores que entran y comienzas a bajar los precios. Claro. O sea, cuando ves una sobreganancia del orden del 22%, va a haber gente que va a entrar al sector. Es básicamente un incentivo para no seguir creciendo, para crecer informalmente o para... Entonces, ¿cuál es? Supongamos que tú eres una persona que tienes tu maquinita de coser zapatos, has hecho tu diseño, te arrancas y de repente tienes que pagar 120.000
120.000 soles, es una facturación anual de 500.000. Entonces tú dices, mi hijo ya no va al colegio, Claro. yo ya no tengo las facilidades que tengo, entonces las cosas van mejor con Coca-Cola. Y me zambullo para abajo. Entonces, por eso es que los límites que tienen muchas pequeñas empresas en el mundo, Estados Unidos son 8 millones de dólares, tú pagas 15% de renta. Y a niveles de 3, creo que inclusive tú presentas la declaración jurada, nada más. Entonces, tú vas permitiendo la capitalización para que el día que tengas que pagar una tasa razonable tributaria, tú seas una empresa primero eficiente, que puedas competir afuera y que puedas de una manera razonable generar una rentabilidad, utilidades, dividendos, para que los bancos te presten plata a mejor tasa. Compañía que no paga dividendos es compañía que no vale. ¿Qué hace el empresario? El empresario compite ¿con quién? Con el banco. El banco ofrece una tasa de ahorro, el empresario ofrece su dividendo, para competir con los bancos. Entonces, cuando yo grabo los dividendos, yo le estoy dando una ventaja a los bancos. O sea, eso de el dividendo de plusvalía marxista que todavía seguimos, pues, con ese barbudito 1800 contagiados. Entonces ese barbudito hay que afeitarlo y darlo de paja. Entonces, lo que hay que entender es que el dividendo es la herramienta mediante el cual el empresario va a conseguir mejores costos financieros, va a poder crecer, va a poder capitalizarse. Esas son cosas que serían un plan industrial integral. Porque el plan industrial lo que genera es el entorno para que se instale o venga más inversión. Se hace muy mal, ya lo aprendimos. Tenemos como legado la ensambladora de pollos del Perú, porque la harina, el maíz es importado, la harina de pescado es dólar, o sea, es exportación, y todas las medicinas que se usan son importadas. Entonces, el Perú es un próspero ensamblador de pollos como resultado del proyecto de seguridad alimentaria y de industrialización hacia adentro de los años 60. Eso es todo el resultado. Ahora, en términos de reforma laboral, porque claro, un costo importante es el costo tributario, pero otro costo importante es el costo laboral, ¿no? Y llama la atención porque hay mucha gente que dice que los trabajadores acá en este país están desprotegidos y que necesitamos un sistema laboral incluso más rígido. Eso es lo que reclaman, por ejemplo, los sindicatos. ¿Tú cómo ves el tema? Es lógico que los sindicatos reclamen por eso. Si yo fuera sindicato también reclamaría por eso. Mira, hay una situación que en el mundo está sucediendo. Europa está desandando todo el sobreproteccionismo que había a enormes protestas de, obviamente, los interesados. Hoy día el sindicalismo moderno va por el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor? Que mis asociados valgan más. Si mis asociados tienen mayor capacitación, mayor educación, mayor empleabilidad, van a valer más. Entonces ahí es que realmente, aunado a un ambiente de inversión, el que tiene la ventaja es el trabajador, porque lo van a buscar. O sea, en el Perú el crecimiento de los últimos 4 o 5 años llegó a un punto en que los obreros eran jalados más que los gerentes por las empresas en el Perú, y eso está bajando, signo de que tenemos que revisar bien. Ahora, pero ¿qué posibilidad real tiene un trabajador o en fin, cualquier trabajador de negociar con la empresa, de establecer... Si tú tienes las competencias y las capacidades, todas. Si tú eres una persona que eres indispensable, hoy día ya paró a muchos de mi generación, tal vez menos en la tuya, había una película de Charles Chaplin llamada Modern Times, en que el tipo pues tenía que simplemente darle la vuelta a un tornillo, y al final enloquece y entornilla a una señora. Pero eso no es hoy día. Hoy día ya el botón y la palanca pararon. El trabajo repetitivo va muriendo y comienza el trabajo en el cual hay decisión, hay conocimiento, hay responsabilidad, hay una serie de fundamentos que van a hacer que ese equipo que se ha comprado sea productivo o no. Una falla de 1% es mucho, dependiendo el tipo de industria en el que estés. Entonces, conforme va aumentando los niveles de discrecionalidad, cosa que te lo dicen todos los economistas que están viendo hacia el futuro, hacia dónde va. El futuro hacia dónde va es el gobierno de la economía, el conocimiento. Hoy empresas virtuales valen más que países productores de materia prima. Entonces tú ya vas teniendo otro tipo de requerimiento en el trabajador. Y pretender quedarse en el trabajo, que lo único que tenía el trabajador era vender su capacidad física como moneda común, otra vez el barbudito interviene en todas las cosas, y más confundido que nunca funcionó. Corea del Norte y Cuba es un claro ejemplo de ello. De acuerdo. Pero entonces
el tema del trabajador hay que cambiar la visión. Hoy día hay la oportunidad de valer más si es que se genera un entorno de desarrollo industrial en el cual la industria nacional va a ser una industria integral del mundo. Perfecto, Pedro, te lo agradezco mucho. Ojalá pues el plan industrial salga algo así y no como se está especulando, ¿no? Es algún ensamblador de pollo. Sí. Ok, Pedro, muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a un corte y volvemos con Rumbo Económico.